otras cosas, de racista y demonizada como nunca antes en la prensa internacional y en las redes sociales. Y lo más curioso es que esas críticas provenían de países que en otros tiempos colonizaron territorios y en algunos casos hasta los mantienen, ¿no? Tienen colonias. Obvio, mantienen colonias, exacto. Y que en la actualidad se sabe que existe racismo justamente en esos países. Esto no significa que en la Argentina no haya racismo, lo aclaramos al principio del programa, pero tampoco es para que se genere tanta controversia a nivel mundial, ¿no? Así que un poco para hablar de este tema y de la intención del gobierno argentino de incrementar el colonialismo aquí en nuestro país, estamos en comunicación con la socióloga y ensayista María Pía López, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, María Pía? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, ¿cómo estás? Acá te estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. muchas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta se cae maduro. ¿Somos un país racista? Más o menos. ¿Cómo la ves vos? Bueno, a mí me parece que eso requiere como un par de pasos para poder pensarlo, porque en general cuando se nos acusa de racismo es una proyección del tipo de racismo que hay en otras sociedades, ¿no? Que son sociedades más bien de segregación, de apartheid, de subordinación de las poblaciones racializadas a un tipo de desigualdad marcada de ese modo. En Argentina no tenemos esa tradición, sino que tenemos una tradición que no es la del apartheid, la de la segregación racial, sino la del mestizaje. Claro. Pero sí hay, y eso es evidente, hay formas del racismo. Hay distintas, por eso digo, no es el cuando nos dicen, bueno, son racistas porque no hay jugadores afrodescendientes en la selección argentina, claro. No están entendiendo los procesos históricos específicos que tiene la Argentina respecto del mestizaje, la construcción de un sujeto popular que es un sujeto marrón, claro. Pero que no puede clasificarse fácilmente con categorías identitarias tan nítidas, raciales, étnicas tan nítidas. Pero sí, lo que me parece que aparece a lo largo de la historia argentina es otro tipo de racismo que está muy articulado en nuestra historia con el clasismo. Entonces yo diría que el racismo que nos aparece más sistemáticamente aquí aparece bajo la forma de un despecho de clase. Claro. No tanto afirmando la racialización de las personas, sino su condición popular. Hoy estamos ante una extensión, por ejemplo, la discusión en redes sociales, respecto de donde aparece la idea de lo marrón como estigma. Sí. Como apareció en la década del 40, de 1940, ante el ascenso del peronismo, obvio, y era el cabecita negra. Exactamente. En los dos casos se refieren a un modo de existencia de las clases populares y plebeyas en Argentina, a las que se les adjudican una cantidad de costumbres, de formas políticas de acción, de identidades, de creencias y de culturas. Las mismas personas, con el mismo color de piel, en otro barrio, en con otros accesos económicos, etcétera, no serían juzgadas del mismo modo. Claro. Por eso hay otra expresión que es muy propia, muy argentina, que es, no me refiero, que muchos enunciados racistas pasan por este argumento, no me refiero al negro de piel, sino al negro de alma. Exactamente. Claro. Porque esa expresión demuestra que el problema es la clase, ¿no? Pero yo diría, eso que está ahí, claro, es racismo. Sí, sí, sí. Aunque no tenga la forma que tienen los países que tienen colonias, que construyeron la idea de raza para justificar la trata esclavista, por ejemplo. Sí. Bueno, te estaba escuchando y un poco analizando. ¿Crees que también hay una especie de racismo entre los que son caracterizados como que son inferiores, por ejemplo? ¿Hay una especie de racismo dentro de los que son justamente señalados como los que, obviamente, los marginados? Yo creo que siempre, cuando una sociedad siempre tiene esas formas de generar particiones que cuando se aceptan, digo, cuando hablamos de racismo también estamos hablando de que hay algo que se convierte en universal y presuntamente universal, que es valorado como mejor que otras, claro, que otros modos de vida, que otras existencias, que otros colores, que otros mestizajes, y que eso que aparece como mejor puede ser la medida universal de todas las cosas. En vez de reconocer que en una sociedad siempre hay coexistencia de singularidades, de heterogeneidades, de culturas distintas, donde hay culturas que tienen que ver con ese mundo
blanco y culturas que tienen que ver con el mundo popular. Iba a lo aspiracional, ¿eh? A ese costado aspiracional, ¿no? De ese sector que es marginado. Exactamente, porque ahí cuando decimos que es lo que un autor italiano llamaba hegemonía, ¿no? Cuando algo, Claro. algo particular se convierte en universal, Exacto. entonces significa que también quienes son subalternos, quienes están oprimidos en una cierta situación, también incorporan esos valores como propios. Exacto, sí, sí. Entonces, incorporar esos valores como propios también significa, por ejemplo, poner en juego el código racista para juzgar a otros que son de tu misma clase. El otro va a ser también considerado inferior a vos, porque vas a tener que constituir frente a eso una estrategia de diferenciación, ¿no? Para evitar la humillación. Entonces ahí yo creo que si una sociedad es racista, el racismo nos atraviesa a todos, de distintos modos, con distintas alertas, etcétera, pero también a quienes son objeto de esa... Sí. De ese estigma, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres machistas, por ejemplo, ¿no? Que también es eso. No, porque significa que hubo una introyección de valores que sostiene que los valores masculinos son más relevantes, teóricamente superiores, que a la medida de todo. Te estoy escuchando un poquito mal, a ver. Perdón. Ahí sí. Reiterame lo que dijiste antes, porque se escucha mal. Que digo, del ejemplo que vos ponías de las mujeres machistas, es precisamente eso, que es la adopción por parte del mismo grupo subalterno, claro, oprimido, de los valores que las condenan a ese lugar. Quería agregar otra cosa que a tu pregunta hace un rato, que me parece que igual tenemos que tener presente cuando pensamos el racismo específico de la Argentina. Sí, ya iba a ir a eso, ¿eh? Al gobierno. Claro. Al gobierno ibas a ir. No, que el tema que tenemos que pensar me parece que es la situación de las poblaciones originarias en la Argentina, ¿no? Ah, bueno, claro, obvio. Porque ahí tenemos, lo tenemos todo el tiempo, conflictos de tierras. Hoy, digamos que estoy pensando, el año pasado circuló mucho el documental que hizo Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. No sé si recordarán quienes vieron ese film, que es un film a partir de un asesinato en una disputa por tierras en el norte argentino, por parte de esa disputa por tierras, por la posesión de las tierras por parte de una comunidad. Y en el documental aparecen un par de historiador, diciendo lo que pasa que acá ya no hay indios, ya no hay la comunidad Chuchagasta, que es la comunidad que está en juego en esa disputa de tierras, no existe. Entonces, a mí me parece que también hay un racismo específico, y eso lo vemos muy claramente con el trato con las poblaciones originarias, que es decir, que esa identidad cultural y étnica no existe porque esto es el crisol de raza. Claro. Y ese crisol de razas, que es una frase de la Argentina en 1910, pero que ese crisol de razas que nos incorpora a todos, también al negar la diferencia, por ejemplo, con las comunidades indígenas, les niega el derecho ancestral a las tierras. Entonces, y hoy se las queremos vender también. Claro. O regalar, como más te guste, qué sé yo. Porque efectivamente, pero ese racismo implícito, que no se presenta como racismo, es muy grave porque también nos pone a todos, vos dijiste recién, por eso las queremos vender, nos pone a todos como supuestamente iguales, individuos, ciudadanos, iguales ante la ley, tengas el origen que tengas. Entonces da lo mismo, sos de origen mapuche, que si sos un millonario norteamericano que quiere comprarse la Patagonia. Claro, claro. Entonces, bajo esa presunta igualdad, es lo más falso que hay, porque en realidad lo que está encubriendo es la reiteración cotidiana y expropiatoria de la desigualdad. No, sin duda. La escuchaba el otro día a Patricia Bullrich haciendo una reinterpretación del artículo que decía que todos los extranjeros se pueden considerar argentinos y bla, 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 solamente para poder avalar esta entrega de tierras que va a ser en la Patagonia, en todas las zonas fronterizas y donde haya agua y donde haya recursos estratégicos. O sea, mezcla todo permanentemente esta señora. Pero bueno, volviendo un poco al tema que veníamos charlando, a ver, ¿qué fue lo que provocaron los jugadores de la selección argentina en esta famosa semifinal en Inglaterra?
y la final con España, que generó tanta bronca y tanto odio a nivel internacional. ¿Qué fibra se tocó, pensás vos? Yo creo que ahí Argentina, los jugadores, la selección y los hinchas que le pusieron la bandera en juego en el campo de juego en el partido final con Inglaterra, pusieron en la argumentación pública el problema de la colonia. Claro. El problema de la colonización. Y hubo un rebote ahí donde, acusándonos de racistas a nosotros, los países que tienen empresas coloniales. Los últimos 4 jugaron el Mundial, salvo Argentina. Circuló mucho un meme aquí en las redes nuestras, que era la lista de colonias que tenían cada uno de los países, claro, de los países, y el único país que no tenía ninguna colonia, sino que había sido colonizado a los 4, era Argentina. Pero eso dio lugar a una especie de linchamiento posterior, que de todos modos a mí me parece, lo que más me preocupa de eso es el tipo de conversación pública en lo que nos metió. Porque es como si ante eso, que es de una agresividad muy fuerte, se está contestando de un modo que es muy poco feliz, con la idea de la campaña anti-argentina, con la idea de la campaña somos que recuerda mucho la respuesta a esa campaña anti-argentina, al modo en que durante la dictadura se respondió también a la llamada campaña anti-argentina, porque ahora se dice no somos racistas, evitando la discusión que estamos tratando de conversar acá, que es en qué modo específico somos racistas, y eso constituye nuestra sociedad, pero también desplazando, cosas que me preocupa muchísimo, desplazando el problema de las formas actuales y contemporáneas del colonialismo también en nuestro territorio. Sí. Lo que se está discutiendo de acá al 6 de agosto con la ley de extranjerización de las tierras es exactamente eso, que es los modos en que hoy se da la experiencia colonial, que ya no necesita una ocupación militar del territorio. Exacto. Sino que lo que necesita es producir unas articulaciones políticas que pongan a los países como enclaves a ser despojados. Y que bajo la idea de la propiedad privada, el territorio entero se convierte en una zona de recursos a ser explotados. Eso que es, digamos, porque el gobierno de Milei nos pone ante una lógica de vasallaje de nuevo tipo, más extrema que ninguna de las que hemos conocido, y que está construyendo una especie de aparato legal que para que vuelva muy difícil de retrotraer todas estas enajenaciones que está realizando, pero no podríamos pensar eso sino como un modo del colonialismo. Entonces, claro, para mí, cuando aparece la bandera, las Malvinas son argentinas, yo creo que lo que nos pone en juego es la idea de todo, ¿qué más tenemos que decir que es argentino? ¿No? ¿Qué más tenemos que decir que es argentino? Los jubilados que no cobran lo suficiente para llegar a fin de mes, las discapacitadas que necesitan leyes específicas de cuidado, nuestras universidades, nuestras tierras, nuestra minería. Pero eso es como si la selección se hubiera abierto una puertita para discutir esto en Argentina. Sí. Y estamos como en la disputa de los que estamos tratando de decir, ojo, que esto implica discutir extranjerización de las tierras, y un gobierno que está tratando de darle a esa respuesta un giro nacionalista muy fascista, claro, ¿no? En ese sentido, equivalente al de la dictadura. Sí, coincido plenamente. Y bueno, a tal extremo que al día siguiente se iba a tratar la ley de tierras en el Senado y se tuvo que posponer hasta el 6 de agosto porque no conseguían quórum. Entonces hay algo ahí donde me parece que algún que otro legislador, a menos que le pongan mucho dinero a los gobernadores, lo va a pensar 2 veces antes de votarla. Y si se llegara a votar, yo no sé, pero lo hablamos al comienzo del programa, la verdad que es una situación que genera mucha impotencia, mucha tristeza, porque la llegan a votar, al igual que están votando las otras leyes, ¿no? El RIGI, el Super RIGI, la ley de glaciares, todo, ¿no? Bueno, ya la ley bases en su momento, la reforma laboral, todo lo que se viene votando, ¿no? Y que en el fondo lo que están haciendo es que directamente nos están avasallando como país soberano, directamente nos están convirtiendo en otra cosa que no es la Argentina, no sé qué va a ser de aquí en adelante. Y me da la sensación de que la gente no está reaccionando en tiempo y forma. ¿Cómo ves esta situación? Porque volviendo al tema del racismo, podemos plantearnos que mucha gente quizás también nos esté criticando o nos tenga bronca porque nos asocia a un gobierno
que es xenófobo, que es racista, que apoya al Estado genocida de Israel, que se alinea incondicionalmente con Estados Unidos, que hace negocios con Inglaterra y con Israel, con Inglaterra precisamente, que nos tienen las Malvinas. O sea, ¿qué puede pensar los de afuera que no conocen nuestra historia y dicen, ¿cómo puede ser que el pueblo argentino apoye a este enfermo? ¿Qué Es pensamos? lo mismo que nos preguntamos nosotros. Pero... ¿Ah, sí? Ah, mira. Porque, digamos, hay algo ahí, pero que eso es todo lo que vos dijiste, las estrategias internacionales, políticas de ese gobierno, pero también que es un gobierno electo. Si fuera una dictadura, Exacto. sería hasta más sencillo de poder explicar la relación de por qué un pueblo, además, por qué una sociedad como la Argentina, que tiene un componente nacionalista y que lo vemos en muchos momentos, este resurgir de una especie de conciencia comunitaria que aparece, por ejemplo, como ciñó todo el tiempo del Mundial, que apareció esa idea de que éramos parte de una comunidad con lógicas profundas de comprensión. Digo, recordaba, por ejemplo, el momento del Bicentenario. Hay momentos en que lo argentino aparece como una cualidad específica en la que nos reconocemos y reconocemos nuestra pertenencia mutua, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo este pueblo, del cual somos parte, también sea capaz de elegir sus propios verdugos? Exacto. Y verdugos, porque yo a veces lo diría así, también hay algo a pensar que es nosotros vivimos, ahora somos quienes estamos vivos en este momento y vivas en este momento, pero una sociedad siempre se piensa en relación a otra temporalidad, que es nuestros antecesores, la gente que estuvo antes que nosotros, los que las camadas, generaciones que fueron construyendo lo que llamamos Argentina, pero también las que vendrán, los que vendrán. Los que son niños ahora, claro, los que no nacieron. Y a mí lo que más me resulta inquietante de este gobierno es la sensación de que hay algo agónico, casi de entrega suicida de lo que está ocurriendo. Que si para todos nosotros es dramático, es mucho peor si lo pensamos de acá a 2 o 3 generaciones. Claro, obvio. Que pensamos en los que los que son niños ahora. ¿Qué país se les está forjando? Estás planteando algo que dijimos al comienzo del programa. Estoy muy triste y me genera mucha impotencia, sobre todo por los pibes y pibas que están naciendo en estos momentos. Hay un tema, lo estoy viendo en la pantalla, tengo que decirlo. Te están haciendo una crítica. ¡Epa! Sí, pero la crítica tiene que ver con el todes y con esto. Más de uno dice, por este todes terminó ganando Milei. No sé si... no. Bueno, la inflación de masa no. Bueno, lo que quiero decir es, me gustaría que expliques a muchos oyentes que quizás obviamente no se identifican con esta forma de expresarte, ¿por qué lo mantenés? Que les cuentes. Lo mantengo porque a mí me parece que hay un punto necesario de reconocimiento de la heterogeneidad de las vidas. Bien. Muchas personas que, así como la cuestión, empezamos charlando con vos el tema del racismo. Sí. El racismo se constituye originalmente a partir de la clasificación de las personas en función de ciertos rasgos biológicos que se convierten en naturaleza. Bien. Entonces, el racismo se constituye sobre la operación de decir tu color de piel indica el lugar y la jerarquía social en la que estás y la vida que tenés que tener. Así implicó la idea de que si una persona es de piel negra puede ser reducida a la esclavitud claro. Se merece ser esclavo, no el blanco. Ese sí, ¿no? Claro. Algo así. Entonces, lo mismo, la misma operación de reducción de las formas de vida a la biología es la que se opera en la división binaria de los géneros. Bien. Entonces, a partir de la genitalidad, se sostiene que una mujer, alguien que tiene genitales femeninos, genitales masculinos, tiene un curso de vida que debe sostener y respetar. Entonces, a las mujeres se nos dice somos frágiles, debemos tener ciertas reticencias al sexo, no estar en el espacio público, ¿no? La versión tradicional. Debemos ser cuidadas, etc. Bueno, discutir la estructuración de esa desigualdad también implica un movimiento en relación al lenguaje. Bien. Este binario no es menos problemático que el orden de las razas. Lo tenemos muy naturalizado, muy incorporado, pero nos tenemos que preguntar también a qué nos obliga, a qué cosas nos impiden. Porque entonces, cuando usamos el lenguaje inclusivo, ese todes
me irrita, es para recordar este carácter histórico arbitrario de la diferencia de género. Pero viste como, te puedo asegurar que hay por lo menos 10, 15 comentarios haciendo alusión a, a tu forma de expresarte. Por eso me llamó mucho la atención, me reía mientras los leía. Igual, y además... Por eso te lo pregunté, para que lo aclares, qué sé yo. No, es que a mí me parece, precisamente lo uso para generar, para advertir que eso que naturalizamos no es natural. Bien. Y también, pero a mí me interesa, porque vos hiciste un comentario de lo que estabas leyendo que me parece interesante, la idea que alguien dijo, perdimos por el uso del TODES, no, perdimos porque hubo 120% de inflación. Claro, bueno. Era un ministro de Economía varón que no hablaba de inclusivo. Entonces que nos acusen a nosotras y a las militancias feministas y transfeministas de tener algún tipo de responsabilidad en una derrota electoral es completamente injusto y absurdo, porque la derrota electoral se produce por problemas de articulación del propio partido de gobierno y fundamentalmente por una situación económica absolutamente dramática del pueblo argentino, ¿no? Entonces ahí es bastante raro la acusación. Digo, si alguien cree que la gente vota porque escucha decir todes y no todos, No, bueno. Quiero creer que fue una exageración de este seguidor, pero hay algo ahí en la reminiscencia donde se plantean estas cosas, como fue algo que lo activó Alberto, ¿no?, en el Frente de Todos, y bueno, se le reprocha todo, ¿no?, a ese gobierno que evidentemente hizo las cosas muy mal, incluida esta forma, no como algo malo, sino como estaba dentro de su discurso. Digo, bueno, entonces meten todo en la misma bolsa y por culpa de eso y por culpa de muchas otras cosas que hizo, como vos bien planteás, el tema de la inflación fue clave, terminó ganando este psicópata que tenemos hoy como presidente. Y también hay que aclarar que también hubo una disputa entre Cristina y Alberto durante la mitad de ese gobierno, en donde no se ponían de acuerdo en nada y creo que gobernaban casi uno para darle bronca a la otra. Es una cosa impresionante, pero bueno, que se fue dando y que hoy también nos tendríamos que hacer cargo de eso. Y tampoco estás viendo, ¿cómo estás viendo, ya que está, te pregunto, ¿cómo ves, y ya es la última porque tenemos que continuar, pero ¿cómo ves a la oposición ante todo lo que está pasando y ellos siguen peleándose por una interna tan absurda? Y a mí me parece muy preocupante. La verdad que muy preocupante en el sentido porque todo lo que veníamos conversando antes, ¿no?, del nivel de dramatismo que tiene la circunstancia, del momento muy crítico en el que estamos, donde hay un gobierno que está yendo por una transformación estructural de la sociedad argentina y de una reconfiguración entera de esa sociedad. A mí me parece que lo que hoy no tenemos a la vista, por lo menos en la oposición, es la construcción de un proyecto que sea capaz de decirnos a la población que hay otro horizonte posible. Claro. Ese otro horizonte posible, ese otro horizonte no puede ser seguramente el de la reposición de lo que ya hubo, porque parece que es necesario poder construir, lo voy a decir con una palabra que puede sonar exagerada, pero hay que construir una épica. Sí. Y una épica de la reconstitución. Y rápido. Y una épica de la fundación del país. Claro. Y eso a mí me parece que no... Y también porque, lo digo ahora como persona que siempre me pensé como dentro del peronismo, a mí me parece que hay un problema que ni siquiera quienes nos sentimos parte de esa identidad política entendemos los argumentos que se ponen en juego a la hora de la interna. Porque son argumentos que tienen que ver con daños personales, heridas. Bueno, cuando uno hace política más allá de todo eso. Porque la política no es lo que me pasa a mí en términos individuales, mis heridas y mis dolores, sino cómo compongo con personas que muy distintas y heterogéneas y con las que tenemos diferencias, ¿no? Hay política porque hay una vocación de lo común que trasciende esas heridas personales, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cómo eso no está apareciendo en el horizonte para construir otro modo de decirnos y decirle a todo el mundo que es posible otra Argentina, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, bueno, vamos a concluir la entrevista acá, pero estás generando muchas reacciones en la página de nosotros, y así que bueno, te vamos a volver a convocar pronto, porque sí, me encanta porque miércoles, cómo la gente reacciona por muchas cuestiones. No sé si querés leer algo, pero o te agarré justo en un momento no muy apropiado.
Bueno, pero te leo yo si querés algunas. ¿Qué pasa? No, bueno, muchos se quedaron con el tema del lenguaje, ¿no? Destruir el idioma es parte de la destrucción de la nación. Al igual que dicen buenas tardes y terminaron con el todos le harían un favor al pueblo para que deje de votar genocidas. Bueno, claro. Y bueno, muchos defienden, ¿no? Deformación del español, les estamos hablando de una lengua invasora, nadie dice tú, todo se fue transformando, ¿no? Hablan de también esta transformación. Creaste toda una polémica. Sí. Bueno, ¿no? Y no hay que tener tibieza ante algunos poderes, bueno, ya por lo menos cambiando un poco el foco del debate. Y bueno, la discusión de siempre, hablando ya entre los propios oyentes, ¿no? ¿Qué significa ser ignorante? ¿Qué nos pasa como sociedad? Que solamente saltamos cuando pasan estas cosas en los mundiales, ¿no? Dice bueno. Beatriz también, Lili, Eduardo, bueno, todo un debate que se fue generando. Claudia también. Dice, limitar la derrota al lenguaje inclusivo me parece totalmente irrisorio, además es intolerante por parte de los escuchas, no es de uso obligatorio, muchachos, no lo usen si no quieren, no hay problema, dice Claudia. Bueno, me encantó, así que te vamos a comer, no te digo el próximo programa, pero pronto. Dale, nos vemos pronto y hablamos del lenguaje. Dale, y te agradezco mucho esta participación en el programa, Chao, muy amable. Será hasta la próxima. Bueno, ustedes la escucharon, era María Pía López, ella es socióloga, ensayista, generó mucha polémica y me encantó que haya estado aquí en la excepción a la regla.